Cuando la mayoría de fabricantes abandonó los motores traseros por ser una aberración de la física, Porsche hizo justo lo contrario. Se aferró a esa configuración durante más de 60 años y construyó alrededor de ella uno de los coches deportivos más vendidos e icónicos de la historia. Hoy te cuento por qué el 911 no debería funcionar según los libros de ingeniería. Y, sin embargo, es una leyenda. Para entender el 911 hay que irse a 1963, cuando Porsche presenta este modelo como sucesor del 356, el primer coche de la marca. Y aquí está la primera curiosidad. El nombre original iba a ser 901, pero Peugeot ya había registrado esa nomenclatura de 3 dígitos, con un 0 en el medio para sus propios coches. Así que Porsche tuvo que cambiar ese 0 por un 1. Así nació, casi por accidente legal, el nombre más famoso del mundo del motor. Desde el primer día, el 911 apostó por algo que iba contra toda lógica. Motor boxer, refrigerado por aire, colocado detrás del eje trasero. Esa configuración da un reparto de pesos que, en teoría, debería hacer que el coche fuera inestable, con tendencia a girar sobre sí mismo en curva. Y durante décadas, esa fue precisamente la fama del 911. Un coche brillante, pero que podía traicionarte si te pasabas de frenada. Aquí está, para mí, la parte más interesante del 911. En vez de rediseñar el coche desde cero, como hicieron otras marcas con sus deportivos, Porsche decidió perfeccionar ese defecto de diseño generación tras generación durante 6 décadas. Eso es algo casi único en la industria. El 911 actual, el 992, sigue teniendo el motor detrás del eje trasero, sigue siendo un boxer y su silueta sigue siendo reconocible al instante, como la de aquel coche de 1963. Visualmente, el 911 ha cambiado muchísimo menos de lo que parece. Los faros redondos, el capó corto y curvado, el techo que cae en una línea continua hasta el paragolpes trasero. Son elementos que se han mantenido casi intactos durante 8 generaciones. Porsche ha ido evolucionando la forma con aerodinámica moderna, pero nunca ha roto esa silueta original, algo que ningún otro fabricante ha conseguido mantener tanto tiempo con un mismo modelo. Por dentro, el 911 clásico tenía 5 relojes redondos frente al conductor, con el cuentarevoluciones siempre en el centro, porque en un coche pensado para conducir, lo más importante es saber cuántas revoluciones tiene el motor. Ese detalle se mantuvo generación tras generación hasta hace muy poco, cuando Porsche finalmente digitalizó el cuadro. Pero incluso en la versión digital actual, siguen simulando ese mismo reloj analógico en el centro por pura tradición. Y aquí volvemos al problema del principio. Ese motor colgado detrás del eje trasero le da al 911 una tracción trasera excepcional en aceleración, porque el peso empuja las ruedas motrices contra el asfalto. Pero en curva, especialmente si sueltas el acelerador de golpe, ese mismo peso trasero puede hacer que el coche gire sobre sí mismo de forma repentina. Un fenómeno que los pilotos conocen como efecto péndulo. Durante años, esto hizo que el 911 tuviera fama de ser un coche que te mata si no lo entiendes. Y, paradójicamente, esa dificultad se convirtió en parte de su mística. Aprender a dominar un 911 se volvió una especie de rito de iniciación entre los aficionados al motor. Aquí va un dato que mucha gente no sabe.
Porsche ha vendido más de 1 millón de unidades del 911 a lo largo de su historia. Algo insólito para un coche deportivo de este nivel, que normalmente se fabrica en series mucho más reducidas. Y otro dato curioso: en las versiones de competición como el 911 GG T3 RS, la ingeniería moderna ha convertido ese defecto original del motor trasero en una ventaja real, usando ese peso para mejorar la tracción en salida de curva de forma calculada, algo que en los años 60 era pura casualidad, y hoy es ciencia exacta con software de control de tracción. El 911 nunca dejó de fabricarse desde 1963. No tuvo un rediseño radical, no cambió de filosofía, no se convirtió en otra cosa como pasó con tantos deportivos de su época. Y ahí está la clave de por qué este coche importa. Demostró que en la industria del automóvil, la coherencia y la evolución constante pueden ganarle la partida a la revolución constante. Mientras otros fabricantes reinventaban sus deportivos cada década, Porsche simplemente perfeccionaba el mismo concepto una y otra vez. Hoy, con el 911 ya en su 8ª generación, sigue siendo el punto de referencia con el que se compara cualquier coche deportivo nuevo que sale al mercado. No por ser el más rápido ni el más potente, sino porque representa algo que casi ningún otro coche puede decir: 60 años de identidad ininterrumpida. Así que la pregunta real no es si el motor trasero del 911 es un error de ingeniería. La pregunta ¿es una ventaja que un fabricante se aferre durante 6 décadas a la misma fórmula, o debería haber roto con ella hace tiempo? Dejádmelo en los comentarios.